Siempre era igual. El olor a pulimento y desinfectante impregnaba el aire fresco del pasillo principal, y lo único que rompía el vasto silencio del Museo Vance era el zumbido apagado de la máquina de limpieza de pisos que Leo, o mejor dicho, el hombre al que llamaban Leo, empujaba con una cadencia casi hipnótica. La luz amarillenta de los focos de seguridad se reflejaba en la superficie de mármol recién tratada, creando un brillo aceitoso que, irónicamente, odiaba. Un brillo demasiado moderno, demasiado áspero para un lugar que debía honrar la pátina del tiempo. Podía sentir el peso del áspero uniforme vaquero rozando la piel de sus brazos, una textura que parecía un recordatorio constante de su nueva y limitada realidad, tan diferente de las finas batas de lino que solía usar, cuidadosamente planchadas y sin polvo. A cada paso, las gastadas suelas de goma de sus zapatos chirriaban levemente sobre el mármol, un sonido que intentaba amortiguar, consciente de que en cualquier otro momento de su vida profesional, semejante ruido habría sido una grave falta de concentración. El reloj de la pared del fondo, cerca de la sala de control de climatización, marcaba la 1:47 AM y podía sentir la fatiga acumulándose en sus párpados, pero su mente estaba, como siempre, hiperalerta, consecuencia de la vigilancia constante que le exigían no solo el trabajo, sino las mismas condiciones de su existencia en ese país extranjero. La ruta obligada lo llevó, como siempre, a la Galería del Renacimiento, pero su atención no estaba en los frescos laterales ni en los bustos de bronce bajo las cúpulas de cristal, sino en esa obra, la nueva adquisición, el Duelo de Saturno, un lienzo holandés del siglo XVII valorado en $20 millones y reciente orgullo del filántropo Arthur Vance. Leo aparcó la pulidora cerca del cordón de terciopelo, apagó el motor y un repentino silencio volvió a invadir el espacio, dejando solo el zumbido apenas perceptible del sistema de ventilación, que sonaba como la respiración lenta y mecánica de un gigante dormido. Se acercó al lienzo a una distancia respetuosa, pero sus ojos, esos ojos entrenados por décadas de estudio íntimo y una restauración meticulosa, no necesitaban proximidad para empezar a trabajar. El olor fue la primera advertencia. Un sutil aroma que solo una nariz acostumbrada a ésteres y antiguos aceites de linaza podía detectar. El lienzo olía a limpio, con notas excesivamente amargas que delataban la presencia de aglutinantes sintéticos recientes, enmascarados bajo una capa de barniz de goma laca cuidadosamente oxidado para simular antigüedad. Era un olor que gritaba engaño, una mentira olfativa que parecía arder en lo más profundo de su olfato. Memorizó el tono exacto de azul en la túnica de la figura central, un azul que parecía tener una vitalidad química que el ultramar natural simplemente no poseía, carente de esa ligera granularidad, esa textura que la lazurita molida había impartido a la pintura 400 años atrás. Era una pequeña anomalía, pero para él era la grieta sísmica en el barniz de la verdad. Ni siquiera tocó el suelo cerca de la obra para evitar marcas, sino que permaneció allí, observando, absorbiendo la disonancia visual y táctil entre lo que veían sus ojos y lo que su memoria histórica sabía que era correcto. El silencio se rompió bruscamente, no por el motor que había apagado, sino por un sonido más seco e inconfundible. El clic de zapatos italianos de cuero sobre mármol pulido, procedente de algún lugar tras la cortina de terciopelo que conducía a la oficina privada. Leo no necesitó girarse para saber quién era. La arrogancia contenida en ese clic de suelas y tacones era una firma que ya conocía de memoria, un sonido que siempre le traía consigo la sensación de ser inspeccionado bajo un microscopio, no como un empleado, sino como una mancha que había que eliminar. El aire en la nuca pareció congelarse y el músculo de su mandíbula se tensó involuntariamente, un viejo reflejo de contención. Regresó a la pulidora, con gestos deliberadamente lentos y profesionales, intentando aparentar exactamente lo que era en ese momento, el conserje de noche, concentrado en su tarea cotidiana. Sin embargo,
El sudor fino que empezaba a aparecer en las palmas de sus manos, que frotaba discretamente contra la textura áspera de sus pantalones de uniforme, delataba la verdadera tensión. Podía sentir la mirada de Arthur Vance clavándose en él incluso antes de que el doctor Vance se hiciera visible. Una mirada que no veía a la persona, sino solo el costo y la función, el peldaño más bajo de la jerarquía. La presión atmosférica en la habitación parecía haber aumentado, haciendo que su respiración fuera más superficial y el olor a desinfectante aún más penetrante. Fue un movimiento lento, calculado y desdeñoso. Arthur Vance, el magnate tecnológico y mecenas del museo, emergió de entre las sombras, con una bata de seda gris sobre un pijama y unas zapatillas de cuero que parecían costar más que el salario mensual de Leo. Se encontraba a unos 3 metros de distancia, pero la proximidad resultaba sofocante. Vance no dijo nada de inmediato, solo emitió un sonido gutural de desaprobación, una tos corta y seca, mientras sus ojos recorrían el cuerpo de Leo, de arriba abajo, deteniéndose en ese punto concreto de la galería, cerca del lienzo de $20 millones. La luz de seguridad le dio en un lado del rostro, dejando al descubierto la red de venitas de la nariz y el ceño ligeramente fruncido, que intentaba disimular con una expresión de aburrimiento superior. «¿Qué haces, amigo? Tan cerca». La voz de Vance era baja, pero cargada de una entonación que convertía la palabra amigo en un insulto cáustico, casi una burla a la intimidad negada. El trabajo no es admirar el arte, es limpiarlo. No recuerdo haberle pagado para que hiciera una valoración estética de mi inversión. El peso de esa palabra, inversión, era clave. Para Vance, el cuadro no era historia ni expresión, era un activo, y la presencia de Leo, el ayudante, demasiado cerca, se sentía como una amenaza para la integridad de su propiedad. Leo sintió que le subía la fiebre del cuello, pero su respuesta, ensayada durante años de contención forzada, fue solo un susurro apenas audible, con la mirada fija en el suelo. Estaba comprobando si el rodapié estaba seco. «Doctor, disculpe, vuelvo al pasillo». Leo hizo una ligera reverencia, un gesto de sumisión practicado que ahora parecía casi automático, una respuesta condicionada al poder y la riqueza. Podía percibir el intenso aroma del caro perfume de Vance, con notas de sándalo y tabaco, que flotaba en la galería, un olor intrusivo que intentaba ahogar el sutil aroma químico del lienzo falso. Sin embargo, sus ojos, en ese breve instante de reverencia, captaron el apenas perceptible reflejo de Vance en la lisa superficie del mármol pulido, y vio su verdadera expresión, el desdén aburrido, la certeza de que estaba tratando con un objeto, no con una persona con una historia. La humillación no provenía solo de las palabras, sino de la indiferencia con la que las pronunciaba, como si reprender al ayudante fuera una tarea administrativa más que tachar de la lista. Apretó los dedos alrededor del mango de goma de la máquina, sintiendo la textura fría e impersonal del metal bajo el revestimiento, deseando desaparecer en el brillo del suelo. El pensamiento que resonaba en su mente no era de ira, sino de profunda y resignada tristeza. «No sabes lo que estás viendo, y yo no lo sé». La ironía de la situación lo impactó con fuerza. A él, que había pasado la mitad de su vida tocando y comprendiendo la historia bajo la superficie de las obras maestras, alguien que no sabía distinguir el lino del yute, le prohibía siquiera mirar una falsificación costosa. Vance, sin embargo, no se conformó con despedirlo. Dio un paso lento hacia un lado, más cerca del cuadro, y alzó ligeramente la voz, adoptando un tono condescendiente, como si estuviera educando a un niño torpe. «Mira, amigo, esta obra es una inversión. Millones. Representa sofisticación, historia, alta cultura. Estás aquí para asegurar que el suelo refleje la brillantez de este legado. Nada más. Tu función es mantener el marco, no mimetizarte con el cuadro. ¿Entiendes? Hay jerarquías, y la gente de tu nivel no ve lo que hay aquí. Ven suciedad, polvo, el siguiente turno. Yo veo siglos de maestría. La diferencia es la educación,
El acceso. Hizo un gesto vago con la mano, con las uñas perfectamente cuidadas y un anillo de oro macizo brillando bajo la luz indirecta. Leo mantenía la vista fija en la superficie del carrito de limpieza, donde se acumulaban diminutos fragmentos de polvo y pelusa, convirtiéndose en su única atención, en un intento desesperado por anclarse en la palpable realidad de la suciedad, en lugar de ahogarse en la crueldad abstracta del discurso de Vance. Podía oír el crujido de la seda de la túnica de Vance al moverse el magnate, un silbido que parecía burlarse de la áspera textura de su propio uniforme. La palabra acceso flotaba en el aire, un agudo recordatorio de que, en ese momento y lugar, su conocimiento, todo su pasado, su propia existencia, era irrelevante y, de hecho, una peligrosa carga. Leo logró asentir rígidamente, un gesto de asentimiento que en realidad contenía un torbellino. Detuvo la pulidora y arrancó el motor. El familiar zumbido agudo se convirtió en un escudo protector contra el sonido de la voz de Vance y sus propios pensamientos a gritos. El olor a ozono y metal caliente de la máquina eclipsó el perfume del magnate, y por un instante sintió un alivio químico. Se alejó lentamente de la galería principal, empujando el equipo frente a él, concentrando toda su atención en la línea perfecta que el cepillo dejaba en el suelo de mármol. Era una tarea repetitiva y desapacible, pero en ese momento la precisión requerida para limpiar era lo único que le impedía estallar o desplomarse. Sintió la presencia de Vance tras él durante unos minutos más, observándolo, asegurándose de que el ayudante volviera a su lugar asignado, antes de que el susurro de la seda y el clic de los zapatos de cuero comenzaran a desvanecerse, dirigiéndose al ascensor privado. La humillación persistía en su piel como un residuo pegajoso, pero junto a ella había algo más frío y sólido, una certeza inquebrantable sobre la pintura, ese azul anacrónico, el olor a resina sintética, la forma en que la luz se refractaba en los óleos. Todo formaba un expediente silencioso en su mente. Al doblar la esquina hacia el ala administrativa, el silencio de la noche regresó, pero esta vez era un silencio denso, impregnado del eco de las palabras de Vance. «No ves lo que hay aquí». La frase, con la intención de menospreciarlo, resonó irónicamente en su cabeza. Veía demasiado, y esa era la raíz del problema. No era el fraude en sí lo que tanto le molestaba. Los fraudes habían existido desde que existe el arte, sino la arrogancia y negligencia que permitían que una farsa tan flagrante se exhibiera en el centro de una institución tan rica y supuestamente erudita. Pensó en su país, en su viejo banco de trabajo, en las largas jornadas pasadas bajo la fría luz, mezclando pigmentos minerales y comprendiendo la gramática visual de los maestros. Este era su mundo, y la idea de que su pasión estuviera siendo usurpada por un millonario ignorante era casi un dolor físico, una opresión en el pecho que superaba la fatiga del trabajo manual. Detuvo la máquina cerca de un abrevadero metálico frío, apoyando la frente contra la superficie fría un instante, sintiendo la suave vibración del sistema de refrigeración. La decisión empezó a tomar forma, lenta e inevitable, no como un acto de venganza, sino como un imperativo moral, una obligación con la verdad que Vance había negado. Lo primero que necesitaba era tiempo y un punto ciego, algo que el sistema de vigilancia de Vance, con sus lentes de alta resolución y sensores de movimiento, no podía registrar como una anomalía en la rutina del conserje. Volvió a encender la máquina y comenzó a moverse metódicamente hacia el armario de suministros en el sótano, un lugar tenuemente iluminado que olía a moho húmedo y a productos químicos de limpieza industriales. Mientras recorría el pasillo, sus ojos recorrieron la habitación buscando la cámara más cercana, esa pequeña mancha oscura en la esquina del techo, cerca de la salida de emergencia. Calculando su ángulo y campo de visión, sabía que el doctor Vance tenía una obsesión paranoica con la seguridad, pero también sabía que el sistema estaba configurado para enfocarse en grandes objetos en movimiento y puntos de entrada y salida. Nadie prestó atención al conserje moviendo una escoba en un cuarto de servicio.
Le picaba la mano izquierda, un nerviosismo físico que sentía cada vez que estaba a punto de romper una regla importante, una reacción que venía de la infancia, cuando tomaba prestados, sin pedir permiso, libros prohibidos de la biblioteca de su abuelo. En el almacén, el olor era tan fuerte que casi le hacía llorar, pero era un olor químico barato y predecible. Un alivio de la farsa perfumada de la galería. Agarró una bolsa de basura negra nueva, notando la textura fina y resbaladiza del plástico, y se metió en el estrecho espacio entre los estantes de latas de desinfectante y rollos gigantes de toallas de papel. Este era su santuario temporal, un fallo en la matriz de vigilancia. El tiempo era crucial. Tenía quizás 15 minutos antes de que su itinerario lo llevara a la zona de la cafetería, donde otra cámara lo grabaría automáticamente. Su plan no incluía tocar el cuadro, nunca, sino dejar una pista, un rastro de información. Sacó el bloc de notas arrugado y rayado del bolsillo interior de su camisa de uniforme, el que usaba para anotar las listas de suministros, y el bolígrafo de plástico barato. La fricción de la punta del bolígrafo sobre el papel rugoso era el único sonido en la oscuridad parcial, un sonido sorprendentemente fuerte en su oído. El mensaje tenía que ser perfecto, innegable y lo suficientemente codificado para que el personal de seguridad lo pasara por alto, pero inmediatamente reconocible para alguien con el conocimiento adecuado. En este caso, la curadora en jefe, la Sra. Elara Chen, a quien había visto solo unas pocas veces, pero que parecía tener un aura de seriedad y competencia que le dio algo de esperanza. El bolígrafo, que normalmente usaba para anotar bolsas de basura, 2 cajas o limpiador de ventanas, urgente, ahora se deslizaba por el papel en un baile de abreviaturas técnicas. No podía escribir azul ultramar falso, uso de aglutinantes PET, porque sería obvio y alarmante para un portero o guardia de seguridad que pudiera interceptarlo. La clave estaba en la especificidad. Empezó con una referencia histórica exacta: 1653, Países Bajos, ABBA, el año de la supuesta creación de la obra y las iniciales del artista holandés, aunque solo un auténtico historiador del arte notaría la ausencia de una letra específica en el expediente académico. Una pequeña pista de que la fuente de información era secundaria, no primaria. En la línea inferior escribió el mensaje real, mezclando el nombre de un compuesto orgánico con una referencia a la luz: dimetil eftalato, espectro de 430 nanómetros, presencia de cemento Portland. El eftalato de dimetilo era un plastificante moderno, completamente anacrónico para el siglo XVII, utilizado para dar elasticidad a pinturas baratas. El espectro de 430 nm era el punto exacto en el espectro de luz ultravioleta donde el eftalato emitía un brillo revelador, una pista para el análisis de laboratorio. Y el cemento Portland era un toque de humor amargo, una broma sobre la solidez y durabilidad del engaño de Vance, además de ser un compuesto inorgánico que nunca debería haber estado allí. Leo dobló el papel en un pequeño cuadrado, sintiendo la aspereza del pliegue bajo el pulgar. La fría adrenalina de la situación comenzó a dar paso a un miedo más intenso y palpable. Estaba arriesgándolo todo: su precaria estabilidad, su capacidad para enviar dinero a casa, incluso su libertad. Por un principio, por la integridad de un lienzo que ni siquiera era suyo. El olor a metal oxidado en el estante superior, mezclado con el dulce aroma de la tinta del papel, formaba un cóctel sensorial que sabía que siempre asociaría con ese momento. Tenía que entregarlo. La Sra. Chen, la curadora, tenía su oficina en el segundo piso, en el ala este, y solía dejar la puerta entreabierta cuando trabajaba hasta tarde. No podía entregarlo formalmente. Tenía que parecer una coincidencia, un objeto olvidado. Tomó la carretilla y comenzó a empujarla de vuelta al ascensor de servicio, moviéndose con la precisión mecánica de un autómata. A medida que el ascensor subía, el crujido de los cables y el ruido metálico de la puerta al cerrarse parecían amplificarse en su cabeza, y cerró los ojos por un segundo, repitiendo el mantra silencioso: no mires a la cámara, rutina,
Es solo rutina. El ascensor se detuvo en el segundo piso con un suave ruido sordo, y el aire allí era más seco y limpio, con un ligero aroma a café frío y papel viejo. La puerta del despacho de Lara Chen estaba, como era de esperar, entreabierta. Un tenue rayo de cálida luz amarilla se filtraba por la rendija, y Leo apenas distinguió la silueta de una pesada lámpara de metal sobre un escritorio desordenado. No se oía ningún sonido, lo que indicaba que la curadora estaba concentrada, o quizás había salido rápidamente a tomar un café o a descansar un rato. Era la ventana. Empujó la carretilla por la alfombra gris, un material sintético silencioso que absorbía el sonido de sus pasos. El olor a papel viejo, tinta de láser y un toque de lavanda, el perfume que usaba la S. Chen, que había memorizado en una rara interacción meses atrás. Era evidente. Detuvo el carrito en la puerta y fingiendo marcar algo en la lista pegada al lateral. Sus ojos recorrieron el pasillo. Vacío, respiró hondo, y el aire que inhaló era fresco. El aire acondicionado funcionaba para mantener la integridad de los documentos históricos de esa ala. La mano de Leo tembló levemente, pero la obligó a permanecer quieta. Sacó el papel doblado de su bolsillo. La textura del papel rayado ahora parecía la de un secreto extremadamente frágil. Su plan era simple: dejarlo caer accidentalmente en un lugar que ella vería de inmediato, pero que nadie más notaría. En el umbral había una pequeña pila de papeles que parecían ser borradores de notas de catalogación que se habían deslizado descuidadamente de la mesa. Leo se inclinó hacia adelante, como si recogiera un trozo de basura que se hubiera caído de su carrito, y rápidamente depositó la nota doblada encima del montón, entre el papel y el lateral del marco de la puerta. La acción duró menos de un segundo. El sonido del papel al caer fue apenas audible, un susurro seco. El alivio inmediato se mezcló con una oleada abrumadora de miedo. La adrenalina que lo había impulsado comenzó a disiparse, dejándolo con las piernas débiles y la boca seca. Se enderezó, se aclaró la garganta, un sonido que inmediatamente consideró demasiado fuerte, y apartó el carrito, saliendo de la oficina del curador sin mirar atrás. Entendido. Siguiendo la narrativa, desde el momento en que Leo deja la nota y retoma su rutina, la atención se centrará en la anticipación y el peso de la espera. Los siguientes 30 minutos transcurrieron con una lentitud agonizante. Cada segundo pesaba como plomo mojado. Leo bajó a la planta baja en el ascensor de servicio, aún con el cuerpo rebosante de adrenalina. Reanudó su trabajo en el ala oeste, limpiando las vitrinas con movimientos mecánicos, pero su mente estaba fija en la nota, en el lugar exacto donde la había depositado, imaginando la mano de la señora Chen recogiéndola, la luz de la lámpara iluminando el papel rayado, el olor a alcohol isopropílico en el paño de microfibra usado para limpiar las superficies de cristal. Era un olor agresivo que apenas competía con el fantasmal aroma del miedo que sentía. Frotó el cristal con más fuerza de la necesaria, sintiendo la fricción y el calor momentáneo como una distracción necesaria. La incertidumbre era el peor veneno. ¿Se daría cuenta? ¿La recogería? ¿O la nota sería recogida por un colega? O peor aún, encontrada por un guardia de seguridad que no entendería nada más que una anomalía en la rutina. Se obligó a concentrarse en los detalles de su rutina, lo único que lo mantendría a salvo: la forma en que el polvo microscópico se acumulaba en las esquinas de las bases de yeso de las estatuas, el color preciso de los residuos de zapatos en el linóleo de la cocina del personal, la temperatura exacta del agua en el cubo de la fregona. Todos estos eran detalles que exigían su atención y evitaban que su mente se descontrolara por completo. Sin embargo, el flujo de pensamientos era incesante, un torrente interno que solo podía contenerse, nunca detenerse. Se encontró recordando el día en que descubrió el fraude en un cuadro familiar para un cliente adinerado en su país. La misma sensación de náusea mezclada con la satisfacción técnica de haber resuelto el enigma, pero allí estaba en su propio territorio. Aquí era un espectro,
un forastero bajo vigilancia legal. Podía sentir el peso de su estatus en la nuca, como si la amenaza de deportación se materializara en cada sensor de movimiento. La angustia era un nudo en el estómago, un peso que ni siquiera el sonido de la radio de seguridad, con sus conversaciones distantes e ininteligibles, podía apaciguar. Terminó de comer y se dirigió a la cafetería, la siguiente parada de su itinerario, pero a cada paso miraba hacia los pasillos silenciosos, esperando una alarma, una sirena, cualquier cosa que confirmara que la bomba que había colocado había explotado. Entendido. Ahora nos centraremos en la rutina laboral del narrador, en medio de una creciente paranoia y un estado sensorial. En la cafetería del personal, la fría luz fluorescente zumbaba con un agudo ruido eléctrico que siempre lo molestaba, pero esa noche el sonido parecía una alarma constante y subliminal. La encimera de acero inoxidable se sentía fría bajo su palma, mientras la limpiaba con movimientos firmes y circulares. El olor a café rancio y aceite de papas fritas, un residuo de la noche anterior, era una distracción olfativa de la tensión interna. Intentó contar mentalmente las repeticiones de los movimientos del paño. 50 para la encimera, 20 para la cafetera. Un patético intento de anclarse en el presente inmediato, pero fue inútil. Cada crujido metálico de la puerta de un armario, cada estallido distante del sistema de ventilación, era interpretado por su cerebro estresado como el presagio de una intervención. Un policía, un guardia de seguridad enojado, la SRA, Chen, con la nota en la mano, exigiendo saber de dónde había salido, se dirigió a los baños, el punto más bajo y aislado de su ruta. El eco era más fuerte allí y la soledad más opresiva. El olor a productos químicos sanitarios, fuerte y penetrante, era casi un alivio. Al menos allí, el aroma era auténtico, la promesa de limpieza sin pretensiones. Mientras fregaba las paredes de azulejos blancos, sintiendo la textura fresca y ligeramente áspera bajo su guante de goma, reapareció la imagen del rostro arrogante de Vance, y con ella una nueva oleada de justificación. No se trataba de venganza personal, se repetía, sino de la verdad pisoteada. Si se aceptaba la falsificación, reescribiría una pequeña parte de la historia del arte, contaminando el registro. Era un acto de restauración, disfrazado de desobediencia. El sonido del agua corriendo del grifo, que había dejado abierto a propósito, se convirtió en el único ruido en el que podía confiar. Un sonido constante y neutro. Tenía los músculos tensos, los hombros tensos, un peso físico que no provenía del trabajo manual, sino de la secreta responsabilidad que había asumido. La lentitud del tiempo lo torturaba. Necesitaba una confirmación, pero sabía que si llegaba, sería destructiva. Entendido. Continuamos la historia, centrándonos en el lento paso del tiempo y las percepciones sensoriales de Leo. Aproximadamente a las 3:30 am, regresó al pasillo principal, cerca de la galería renacentista, pero se negó a acercarse al lienzo. El mármol que había pulido antes aún relucía con ese brillo excesivo y artificial bajo las luces de seguridad. Empujó el pesado carrito de suministro, el de las escobas y los trapeadores, y el lento crujido de las ruedas en el suelo pareció emitir un sonido que nunca antes había percibido, un gemido metálico que ahora sonaba como una alarma camuflada. Podía sentir el frío peso metálico del asa del carrito bajo su guante de goma, una sensación concreta que usaba para mantener la cordura. El aire en la galería era extrañamente denso, o tal vez era solo su percepción alterada, esperando una represalia. Notó que la luz que caía sobre el marco del cuadro, el duelo de Saturno, parecía haber cambiado sutilmente. Era la misma luz, pero para él ahora parecía más fría, más dura, como si el lienzo, al saberse expuesto, hubiera retirado su calor. Detuvo el carrito cerca de la sección de antigüedades griegas, concentrado en quitar una mancha de café seco que había quedado cerca de un pedestal. Sin embargo,
Su mirada estaba fija en un punto lejano, en la curva del pasillo que conducía a los ascensores de las oficinas superiores. Esperaba movimiento, una figura, cualquier señal de que la S. Chen hubiera encontrado el mensaje y comenzado su investigación. Con cada minuto que pasaba, la esperanza luchaba contra el pánico. La esperanza de que ella fuera tan inteligente como él imaginaba, capaz de descifrar el lenguaje técnico de la nota. El pánico de que hubiera tirado el papel como si fuera basura, o de que Vance hubiera regresado y lo hubiera encontrado allí, tan cerca del punto de entrega. El sutil olor a ozono que emanaba de los filtros del aire acondicionado ahora parecía tener un matiz metálico, como si la electricidad estuviera cargada de anticipación. El tiempo ya no avanzaba, estaba suspendido, y Leo se sentía como una marioneta colgando de hilos invisibles de ansiedad, incapaz de controlar el desarrollo de la escena. Frotó la mancha con fuerza, sintiendo la textura granulada del café seco bajo las yemas de los dedos, deseando poder borrar la incertidumbre de su mente con la misma eficacia. Eran alrededor de las 4:15 a.m., justo cuando vaciaba las papeleras de las oficinas secundarias del ala de colecciones permanentes, cuando oyó algo. No era la alarma ni la voz de Vance, sino el sonido de pasos, un sonido distinto al suyo o al crujido habitual del edificio. Eran rápidos, decididos y discretos, provenientes del piso superior, donde se ubicaban las oficinas de conservación y los laboratorios de análisis. Los pasos no eran inusuales, la seguridad siempre estaba de servicio, pero estos pasos tenían una urgencia que le heló la sangre. No seguían el ritmo lento y rítmico de los guardias. Dejó de empujar el carrito y el silencio que siguió se llenó solo con el lento tic-tac de su propio pulso. Podía oler papel viejo de oficina y café frío en los residuos que manipulaba, y esta mezcla de olores triviales contrastaba marcadamente con la gravedad de lo que sucedía arriba. Se agachó junto al carro, fingiendo atarse los cordones de los zapatos, pero en realidad estaba escuchando con una intensidad casi dolorosa. El oído de Leo, afinado por años de trabajo en entornos de restauración silenciosos, captó el leve sonido de una puerta abriéndose y cerrándose con un clic agudo, seguido de un arrastrar, como si se moviera algo pesado, quizás equipo de laboratorio o un carro de instrumentación. Eran varias personas, no solo una. Distinguió 3 o 4 pasos dirigiéndose al ascensor de servicio, el mismo que había usado horas antes. El corazón de Leo dio un vuelco, un latido fuerte y errático que le hizo tragar saliva. Este movimiento, a esa hora temprana, indicaba una movilización de emergencia que solo podía relacionarse con su mensaje codificado. La S.A. Chen lo había leído. Había comprendido la referencia química, el espectro de luz, y estaba actuando. El sonido de sus propios movimientos ahora le parecía excesivamente fuerte e incómodo, y se sentía increíblemente expuesto. Se levantó lentamente y reanudó el vaciado de la papelera, pero con la mirada fija en la puerta del ascensor, esperando a que se abriera y revelara la escena. El aire fresco de la mañana comenzó a filtrarse a través de las rejillas de ventilación y sintió un escalofrío recorrer su columna, no por el frío, sino por la pura anticipación. El clic metálico y el zumbido del motor del ascensor de servicio anunciaron su llegada. Leo estaba de espaldas a la puerta, pero la imagen de lo que estaba a punto de ver persistía en su mente. Se concentró en doblar los bordes de la bolsa de basura, sintiendo el áspero plástico rozar contra sus guantes, en un esfuerzo por mantener las manos ocupadas e inmóviles. Cuando el ascensor se abrió con un silbido neumático, el olor a ozono y algo más, algo sutilmente metálico y estéril, quizás el olor a equipo científico, llenó el pasillo. No se dio la vuelta de inmediato. En cambio, esperó un segundo crucial, con la cabeza gacha, fingiendo que luchaba contra un nudo en la bolsa. Entonces se giró lentamente. La escena era exactamente lo que había temido y lo que secretamente había deseado. La S.A. Chen estaba allí, con un impermeable oscuro sobre su ropa de trabajo,
y a su lado, un hombre que reconoció vagamente como el jefe de conservación, y otras dos figuras, una de ellas sosteniendo una gran caja metálica que parecía ser un kit de análisis portátil. La expresión de la señora Chen era de absoluta concentración, con los labios apretados en una fina línea, pero había una tensión palpable en sus hombros. Hablaba en voz baja y rápida al jefe de conservación, señalando con la mano hacia la galería renacentista, a donde todos se dirigían. Nadie miró a Leo. Para ellos, él era solo parte del paisaje estático de la noche. Esta invisibilidad, que era su protección, era también la fuente de su soledad y miedo. Observó, paralizado junto a su carrito de basura, cómo el pequeño grupo entraba apresuradamente por la puerta de la galería. El clic de los tacones bajos de Chen sobre el mármol era el sonido de la verdad poniéndose en movimiento. La puerta de la galería renacentista no se cerró del todo, dejando una pequeña rendija que dejaba escapar un haz de luz azulada más intenso, luz ultravioleta. Leo lo detuvo todo. Su cuerpo estaba rígido, los músculos de la espalda entumecidos, el olor a basura, a café y cera se desvaneció. Solo podía oler el aire seco y rancio del museo y el miedo metálico que parecía haberle subido del estómago a la garganta. Podía oír el murmullo de voces apagadas proveniente del interior de la galería, la cadencia rápida y técnica de profesionales en crisis. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. El jefe de conservación aplicaba luz ultravioleta al lienzo y el dimetil ftalato y los aglutinantes modernos gritaban bajo el espectro de 430 nanómetros, brillando con un anacrónico resplandor verdoso. El alivio momentáneo de haber sido validado como restaurador fue inmediatamente aplastado por la realidad del peligro. Había expuesto al jefe, al fundador, al hombre que podía, con una sola llamada telefónica, destruir toda su vida. La luz azulada que se escapaba por la rendija de la puerta de la galería era fría e impersonal, pero para Leo era el presagio de una tormenta inminente. No podía oír las palabras, pero el cambio en el tono de las voces, que se volvió más bajo y tenso, lo comunicaba todo. Era el sonido de la conmoción profesional, la confirmación irrefutable de que la pieza central de la colección era una falsificación de $20 millones. Podía imaginar la reacción de la señora Chen al ver el brillo verdoso del plastificante bajo la luz ultravioleta, la evidente traición en las pinceladas, la prueba de que la historia había sido manipulada con banales productos modernos. El aire frío del sistema de climatización le rozó la piel expuesta de la nuca y sintió que se le erizaba el vello. El pánico no lo paralizaba, al contrario, le inyectaba una energía tensa en las extremidades, una silenciosa necesidad de moverse, de huir, pero sabía que el único refugio era la rutina. Cualquier desviación ahora sería una confesión. Se obligó a seguir vaciando la basura, pero el metal del carrito temblaba levemente bajo sus manos y supo que no era el motor, sino su propio temblor nervioso. El olor a metal y ozono que flotaba en el aire de la galería parecía haberse intensificado, un aroma a crisis. Su mente estaba obsesionada con la distancia que lo separaba del ascensor de servicio, la vía de escape. Pero también lo embargaba la fascinación, la satisfacción técnica de haber sido el único en ver el fallo, el verdadero restaurador que, bajo la apariencia de conserje, había salvado el honor del arte. Este pensamiento era un bálsamo fugaz contra el miedo. Pensó en las interminables horas pasadas en los archivos de su país, estudiando la composición precisa del azul en las capas holandesas del siglo XVII, y el silencioso triunfo de su conocimiento sobre la arrogancia del capital de Vance era embriagador, pero esta embriaguez tenía un precio. Podía sentir el peso de la amenaza de Vance, las palabras sobre jerarquía y acceso, volviendo con una nueva y peligrosa relevancia. El ruido de la galería cambió de nuevo. Las voces, antes tensas y técnicas, adquirieron un tono más acalorado, como de discusión, con una voz femenina, la de la señora Chen, alzándose brevemente con frustración contenida. Leo oyó la palabra costo, pronunciada con gran énfasis, seguida inmediatamente por algo apagado sobre
Arthur y cobertura. La implicación era clara. El descubrimiento era un desastre de relaciones públicas y financiero, y la prioridad ahora era cómo gestionar las consecuencias, no solo la falsificación. El hombre que fregaba el suelo, el conserje invisible, había forzado sin querer una crisis que sacudiría los cimientos del museo. Frotó la misma mancha en el linóleo de la antesala de la biblioteca, un pequeño arañazo que se había convertido en una obsesión, intentando canalizar toda su ansiedad en eliminar esa diminuta imperfección. El olor a metal del carrito de basura parecía más fuerte, el olor de un accidente que apenas comenzaba. De repente, la puerta de la galería renacentista se abrió, no con la urgencia de antes, sino con deliberada lentitud. La señora Chen salió primero, con el rostro pálido y serio, pero su mirada, a diferencia de la de Vance, era fría e incisiva, llena de una inteligencia que Leo respetaba. Se detuvo un momento en la puerta, se volvió hacia los demás y dio una última instrucción, seca y con voz inequívocamente autoritaria, algo así como: documenten todo, bajo estricta confidencialidad. No miró directamente a Leo, pero su presencia en el pasillo, tan cerca, era un peso aplastante. El aroma a lavanda de su perfume, mezclado con el frío y metálico del aire matutino, era el aroma de la importancia. Leo continuó fregando, con los hombros aún encorvados bajo el peso de su uniforme vaquero, con el aspecto de la personificación de la indiferencia cansada del trabajador del turno de noche. Sintió una ráfaga de aire cuando ella pasó apresuradamente junto a él, dirigiéndose al ascensor que conducía a las oficinas de Vance. La cacería había comenzado, pero la presa no era el cuadro, era la fuente de información. Apretó el mango de goma del trapeador con tanta fuerza que sintió la dolorosa presión en los huesos de los dedos, pero no se atrevió a detenerse. No se atrevió a levantar la vista, ni siquiera a respirar hondo. El sonido del ascensor subiendo con la seriedad. Chen fue un sonido agudo y definitivo. Representaba el comienzo de la fase de represalias e investigación. Un reloj corriendo en contra de Leo. Estaba solo de nuevo en el pasillo, con la luz azul de la galería aún latiendo débilmente, un testigo luminoso de sus acciones. La invisibilidad que lo había protegido ahora se convertía en una trampa. En cualquier momento, la señora Chen o Vance podrían atar cabos, trazar la ruta de limpieza, interrogar a seguridad, y la única anomalía en la noche era su breve parada cerca de la oficina de conservación. El miedo que lo atenazaba ya no era pánico agudo, sino una ansiedad fría y persistente que se le incrustaba en lo más profundo. Se apoyó en el carrito de limpieza, apoyando la frente contra la madera desportillada del lateral, oliendo el aceite y la suciedad incrustados en su superficie, un olor que representaba su única realidad segura. Reanudó su trabajo, pero ahora cada movimiento era una actuación teatral, una agotadora representación de normalidad. Limpió las huellas dactilares del pomo de una puerta lateral, sintiendo la fría textura del metal bajo su guante. El acto trivial exigía toda su concentración. Intentó memorizar la posición exacta de cada cámara de seguridad que pasaba, calculando lo que podrían haber visto, buscando cualquier hueco en su exhausto abrigo de conserje. El reloj de la pared del pasillo parecía haberse ralentizado, y cada minuto que pasaba sin una confrontación era un pequeño alivio, pero también aumentaba el peso de la inevitabilidad. Pensó en su nota: dimetilftalato, espectro 430 nanómetros, y en la ironía de que su precisión científica fuera ahora su mayor riesgo. Si hubiera escrito algo vago, lo habrían ignorado, pero al ser tan preciso, había demostrado que la información solo podía provenir de alguien con profundos conocimientos de conservación y análisis, exponiendo la identidad del conserje como un simple ayudante. Se sentía como un espía que había cumplido su misión, pero ahora estaba atrapado detrás de las líneas enemigas, con el amanecer acercándose y la seguridad del día a punto de llegar. El turno de Leo estaba a punto de terminar, y el olor del amanecer comenzaba a filtrarse por los conductos de ventilación, un aroma fresco y metálico
a rocío y asfalto frío que anunciaba el despertar del mundo exterior. Ahora estaba en la entrada principal, puliendo las placas de bronce, sintiendo la frescura del metal bajo su ropa. El sol aún no había salido, pero la luz que entraba por los grandes ventanales ya estaba cambiando, pasando del negro intenso a un azul grisáceo acuoso. Este cambio de luz era, irónicamente, lo que más lo asustaba, pues señalaba el fin de su invisibilidad protectora. En cuestión de hora, el museo se llenaría de guardias de seguridad diurnos, oficinistas y quizás la policía. Si Vance ya los había involucrado en su farsa de control de daño. Frotó el bronce de las placas de Vance con precisión maniática, sintiendo la textura perfectamente lisa del material y viendo su propio reflejo distorsionado y cansado. El peso de su decisión de haberlo arriesgado todo por la ética profesional se sentía más pesado que nunca. Ya no había satisfacción, solo el agotamiento nervioso de un largo turno bajo un estrés insoportable. Su mirada recorrió el vestíbulo vacío, deteniéndose en el atril de recepción, imaginando al equipo llegando. La confusión resultante, las preguntas, se encontró ensayando mentalmente sus respuestas. No vi nada. Estaba limpiando los baños del sótano. Las mentiras eran tan duras y frías como el metal que pulía. Podía oler su propio sudor frío, un aroma salado y ansioso que se mezclaba con el perfume de lavanda de la señora Chen que había inhalado horas antes. La sensación de ser observado, incluso en ausencia de cámaras visibles, se volvió casi física. Sabía que en algún lugar de los pisos superiores, la señora Chen y su equipo estaban reconstruyendo el rompecabezas, y el conserje silencioso en plena noche era la única pieza que no encajaba con la narrativa oficial. Terminó de pulir el bronce de la placa y retrocedió un paso, obligando a sus ojos a concentrarse en la lista de verificación en su carrito, en la letra apresurada y casi ilegible que había escrito al comienzo de su turno, un artefacto de una realidad más simple, antes de la nota. El papel estaba ligeramente húmedo por el sudor de su guante, y el aroma de la tinta gel en el papel era casi dulce. Pensó en su apartamento alquilado, pequeño y frío pero seguro, y en la idea de simplemente no regresar, de desaparecer en el laberinto de la ciudad antes del amanecer. Pero el miedo a la incertidumbre y a la ilegalidad era mayor que el miedo a la confrontación. Tenía que terminar su turno, tenía que salir por la puerta principal con el mismo paso lento y cansado de siempre. Era la única manera de preservar la ilusión. Empezó a reunir sus provisiones, apilando los trapos sucios en la cesta, mientras el sonido apagado de las telas al golpear el plástico hueco. El olor a detergente y lejía, el perfume de su trabajo, era su camuflaje. Mientras empujaba el carrito hacia el almacén, cerca de la salida de empleados, oyó el sonido distante de voces y el pitido de las tarjetas de acceso que se utilizaban en la puerta de seguridad. Llegaban los primeros guardias de seguridad diurno. Esto fue a la vez un alivio y una nueva fuente de pánico. El museo estaba despertando y la verdad estaba a punto de hacerse pública. Ya no podía moverse en el vacío de su solitario turno. Empujó el pesado carrito hacia el almacén, oliendo el detergente para la ropa y la humedad que emanaba de los uniformes colgados. Era un espacio pequeño y estrecho, donde los olores de todos los productos químicos de limpieza se mezclaban en una neblina sofocante. Leo colgó su trapeador, sintiendo la frescura del agua corriendo por la varilla de metal. Se quitó los guantes de goma y el sonido seco de la tela al ser arrancada de sus manos fue un alivio rotundo. Tenía las manos arrugadas y pálidas, pero ahora expuestas al aire, las sentía extrañamente sensibles, como si pudieran sentir la electricidad de la crisis que él había iniciado. Se puso su fino abrigo, sintiendo la suave textura de la tela de algodón desgastada, tan diferente de la áspera mezclilla de su uniforme. Al salir,
Se cruzó con el grupo de guardias de seguridad diurnos que se reunían cerca del punto de registro. Eran ruidosos, hablando del partido de fútbol de la noche anterior y del mal humor de su jefe. Leo se movía entre ellos como un fantasma, con la mirada baja, pero fijándose en cada detalle. El aroma a colonia barata y café recién hecho flotaba en el grupo, un vívido contraste con el silencio y el olor a desinfectante de la madrugada. Sintió el peso de la mirada de uno de los guardias de seguridad diurnos por un momento, una mirada breve y desinteresada, pero le tensó aún más el cuerpo. Fichó su tarjeta en el reloj y oyó el clic seco de la máquina que marcaba el final de su turno. La puerta de acero de la salida de empleados se cerró tras él con un golpe seco y definitivo, separándolo del silencio cargado del museo. Era libre, pero no estaba en paz. Entendí. Ahora nos centraremos en salir del museo y en cómo Leo se absorbe el mundo exterior, aún en estado de shock y paranoia. La calle estaba envuelta en una fría neblina matutina y el olor del aire, una mezcla de humedad, diésel de coches lejanos y la dulce y ácida fragancia de hojas caídas, golpeó a Leo con una intensidad casi dolorosa. Empezó a caminar, obligándose a mantener un ritmo normal, pero cada paso se sentía hueco y torpe, como si flotara sobre el pavimento. Se giró una vez, instintivamente, y vio el oscuro edificio de piedra del Museo Vance, imponente y silencioso, sus ventanas superiores reflejando el azul pálido del cielo que se abría. Parecía una fortaleza, y él era el desertor que había escapado con un secreto vital. Se ajustó la correa de la mochila al hombro, sintiendo la textura áspera de la lona de algodón bajo la palma de la mano, un ancla en la realidad. Llegó a la parada de autobús de la esquina, una fría marquesina metálica que olía a cigarrillos rancio. El metal del banco estaba helado cuando se sentó y el frío le inundó los pantalones enseguida. Mientras esperaba, se concentró en detalles triviales: el dibujo de grietas en el asfalto, el rítmico goteo de una canaleta que goteaba, el lejano sonido de la alarma de un coche que parecía estar gritando. Su mente, sin embargo, estaba fija en una sola imagen: la luz ultravioleta azulada sobre la pintura, el brillo verdoso de la mentira química. Ese acto de validación profesional, de haber demostrado que el maestro restaurador aún existía bajo el uniforme vaquero, era lo único que le impedía derrumbarse bajo el peso del miedo. Sintió que su abrigo temblaba levemente por el frío, un temblor que era mitad temperatura, mitad nerviosismo. El autobús llegó con un fuerte chirrido y un olor a goma quemada y aceite caliente, un sonido y un olor que lo sacaron de su letargo. Subió. El conductor apenas lo miró y la vida, ajena a la crisis de $20 millones que él había desencadenado, continuó. El autobús estaba casi vacío y Leo eligió un asiento junto a la ventana, sintiendo la desgastada tela de terciopelo sintético bajo sus manos. El olor a metal frío y polvo del vehículo le resultaba familiar, un olor a transporte público que lo tranquilizó un poco, representando la vida cotidiana, el mundo donde Arthur Vance y la señora Chen no tenían control directo. Apoyó la cabeza en el cristal, frío y ligeramente empañado por su aliento. El mundo exterior se hacía visible, pasando entre destellos de luz artificial, los primeros rayos de sol intentando atravesar la niebla. Las farolas, con su resplandor amarillo anaranjado, parecían extrañamente obsoletas y reconfortantes. Observó a la gente que esperaba en las paradas, cada uno absorto en su propia rutina matutina. La mujer con la pesada bolsa, el hombre leyendo el periódico doblado, el adolescente con auriculares. Ninguno de ellos tenía la menor idea de la crisis silenciosa que había dejado atrás. El movimiento lento y constante del autobús, el zumbido sordo del motor, actuaba como un ruido blanco, permitiendo que sus pensamientos se arremolinaran sin la presión de una vigilancia inmediata. Podía sentir la fatiga real, el peso de la jornada de 8 horas de trabajo físico, mezclado con el agotamiento nervioso de haber cruzado una línea moral
ilegal. El sabor cobrizo del miedo aún estaba presente en su boca. Cerró los ojos por un momento y la imagen que vino a su mente no fue la pintura falsa, sino la expresión de desdén de Vance, esa mirada que lo redujo a cero. Fue en ese momento, en el frío y la soledad del autobús, que se dio cuenta de que su acto no solo había sido por ética profesional, sino también un grito silencioso contra el aplastamiento de su identidad. La certeza de que Vance lo había negado y humillado era lo único que Leo poseía y que no le podían arrebatar. Abrió los ojos y vio un charco de agua en la calle que reflejaba la farola naranja, una mancha aceitosa y brillante que parecía presagiar la suciedad que estaba a punto de salir a la superficie. Se bajó del autobús en su parada. El olor a diésel y frenos aún flotaba en el frío aire matutino. El barrio estaba gris y silencioso. Solo se oía el seco y regular ruido sordo de sus pasos sobre la acera de hormigón agrietado. Sentía el peso de su cuerpo, la fatiga superando finalmente a la adrenalina, un agotamiento más mental que físico. El sonido de sus pasos era el único constante y lo escuchaba con una intensidad casi paranoica, esperando encontrar en cada esquina un coche parado, un par de ojos observándolo, la consecuencia materializada de su acción. El olor a pan recién horneado llegaba desde una panadería lejana, un aroma reconfortante y hogareño que parecía pertenecer a un universo paralelo, un mundo donde la historia del arte y los magnates arrogantes no existían. Al llegar al pequeño edificio de apartamentos, subió las escaleras metálicas con un crujido que pareció increíblemente fuerte en el silencio matutino. La puerta de su apartamento estaba fría bajo su mano al introducir la llave. El suave clic de la cerradura fue el sonido más bienvenido de toda la noche. El interior era pequeño, oscuro y olía a tela vieja y humedad, pero era su refugio. Se quitó el abrigo y la ropa de trabajo, dejándolos caer en un montón desordenado, y el alivio de haberse librado de su tosco uniforme fue inmediato. Se acercó a la ventana, apartando las finas cortinas de tela amarillenta, y vio salir el sol, una mancha naranja pálida en el horizonte. El mundo parecía perfectamente normal, lo que hacía que la crisis que había iniciado fuera aún más surrealista. Podía oler el jabón en su propio cuerpo, tratando de lavarse el desinfectante y el miedo al museo. La espera había comenzado, el período más peligroso de todos, donde era solo un hombre sentado en una habitación oscura, esperando a que detonase la bomba que había colocado. La incertidumbre era un peso que sabía que tendría que llevar solo, sin poder hablar con nadie, sin poder siquiera respirar. Entró en la cocina con el suelo de linóleo frío bajo sus pies descalzos y abrió la tetera. El sonido del agua calentándose, un zumbido eléctrico creciente, era uno de los pocos sonidos predecibles en su vida. El olor a metal caliente de la resistencia se mezclaba con el aroma somnoliento del café instantáneo. Mientras esperaba, se apoyó en la encimera de fórmica, sintiendo la aspereza del material bajo las yemas de los dedos. La imagen de la pantalla falsa, el duelo de Saturno, se le quedó grabada en la mente, pero ahora parecía borrosa, casi irrelevante. Lo que importaba era la cadena de acontecimientos que había desencadenado el efecto dominó. Imaginó a Vance despertándose con una llamada urgente, con la voz ronca por el sueño, la furia aumentando al oír las palabras falsificación y negligencia. Casi podía sentir el calor de la ira del magnate, una energía destructiva ahora dirigida a encontrar el origen de la fuga. El pensamiento de Vance lo hizo levantarse bruscamente y dirigirse a la puerta, comprobando que la cerradura estuviera bien cerrada. Sintiendo la frialdad del metal, lo hizo 2 veces. Un gesto inútil e irracional, pero que le ofreció un alivio momentáneo a su paranoia. Volvió a la tetera, que ahora silbaba con un vapor estridente. El olor a vapor caliente le picó la nariz. Preparó el café. El agua oscura y amarga se mezclaba con la dulce blancura de la leche en polvo. El contraste de colores, un pequeño punto de orden en su caos mental. Llevó la taza a la mesita de la sala y se sentó, bebiendo a sorbos, sintiendo el calor quemarle suavemente la lengua. Cada sorbo
Era un intento de conectar con la tierra, de demostrar que la vida continuaba en su trivialidad. Miró la vieja radio en el estante, vacilante. Encender la radio significaba abrir una puerta al mundo, donde en cualquier momento podía difundirse la noticia de un escándalo en el Museo Vance, y no sabía si estaba preparado para afrontar la materialización de su acción. Finalmente, extendió la mano, con un movimiento lento y pausado, y giró la desgastada perilla de plástico de la radio, sintiendo la textura áspera y la resistencia del mecanismo. Un siseo estático llenó el pequeño apartamento, un sonido blanco y sucio que era la antesala de la información. Ajustó el dial, buscando la frecuencia de una estación de noticias matutina, y el siseo dio paso a la voz profunda y apresurada de un locutor que hablaba de la bolsa y el pronóstico del tiempo. El sonido del mundo real era extrañamente discordante después del silencio protector de la noche. Dejó la radio baja. Su voz se convirtió en un zumbido de fondo mientras se movía lentamente por la habitación. Podía oler el polvo acumulado en los muebles antiguos y el dulce aroma de su propio café, aromas de la vida doméstica que luchaban por prevalecer sobre el olor fantasmal de cera y desinfectante del museo. Cogió una de las pocas revistas de arte que aún conservaba, un viejo volumen con la cubierta polvorienta, y hojeó las páginas de papel satinado, sintiendo la suavidad del material. El olor a tinta de imprenta vieja le era familiar, un remanente de su pasado. Se detuvo en la imagen de un fresco italiano, estudiando las grietas y los colores, un refugio visual donde la veracidad de la pigmentación era incuestionable, pero concentrarse era imposible. Aguzó el oído, esperando a que el locutor pasara a las noticias de última hora, a que su voz cambiara de tono para anunciar el escándalo. Cada pausa en el discurso del locutor era un momento de suspense. El corazón de Leo se aceleraba de anticipación. Podía sentir la textura fresca del papel de la revista bajo los dedos, pero la verdadera información, la bomba, flotaba invisible en el éter, esperando ser materializada por el sonido. Se levantó y volvió a la ventana, observando cómo el amanecer teñía el cielo de un tono rosado anaranjado, un contraste casi cruel con su ansiedad interna. Recorrió con la mirada la calle, buscando no solo movimiento, sino cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Un coche desconocido, una persona parada demasiado tiempo. Podía percibir el frío y metálico olor del cristal de la ventana en voz baja, la condensación formándose y luego evaporándose. Un ciclo lento y silencioso. El locutor de radio cambió de tema, hablando de política local, y el alivio fue instantáneo pero fugaz. Con cada noticia que no era suya, el músculo de su mandíbula se relajaba un microsegundo, solo para tensarse de nuevo, anticipando la siguiente pausa publicitaria o transición de noticias. El cuerpo de Leo aún conservaba el recuerdo de la noche, con los hombros encorvados bajo el peso fantasmal del carrito de limpieza, la fría sensación del mármol bajo sus zapatos. Caminó descalzo hasta la pequeña estantería, recorriendo con la mano los lomos de los volúmenes, sintiendo la rugosidad de la tela de la encuadernación y el dulce aroma del papel viejo. Tomó un libro sobre química de pigmentos, un manual técnico lleno de complejos diagramas y fórmulas. Lo abrió por una página al azar, viendo la representación gráfica de la estructura molecular del sulfato de bario, un pigmento de relleno blanco, y la familiaridad de la información fue un breve consuelo. Lo sabía, era real, era ciencia, pero cerró el libro bruscamente. La mera idea de haber usado este conocimiento para sabotear a su jefe lo llenó de un miedo renovado. Su experiencia, que se suponía sería su salvación, era ahora su prueba incriminatoria. Aproximadamente una hora después, la luz del sol inundó el pequeño apartamento, dejando al descubierto el polvo que flotaba en el aire. Leo seguía en la sala, con la taza de café enfriándose en sus manos. El olor a café frío y amargo se mezclaba con el olor seco del polvo. La radio seguía sonando, y él había desarrollado un oído selectivo, filtrando todo excepto el nombre del museo o Arthur Vance. De repente, la música fue interrumpida por un pitido urgente, el sonido que había estado esperando y temiendo. El locutor, ahora con un tono serio y grave, comenzó a hablar de últimas noticias en el mundo del arte. Leo,
se quedó sin aliento y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón comenzó a latir fuerte y rápido en su pecho, un ritmo descontrolado que resonaba en sus oídos. Fuentes internas del prestigioso Museo Vance indican que la aclamada nueva adquisición, El duelo de Saturno, una obra maestra holandesa del siglo XVII, valorada en más de 20 millones de dólares, podría ser una falsificación moderna, dijo la voz del locutor con brutal claridad. La palabra falsificación fue el detonante. Leo sintió un temblor incontrolable en las manos y la taza casi se le resbaló. El olor a café derramado, caliente y que manchó la alfombra al instante, era el único sonido real en la sala, ahogando momentáneamente la radio. El locutor continuó, mencionando una investigación interna urgente dirigida por la curadora jefe Elara Chen, y el dato crucial: la sospecha surgió a partir de la evidencia de anacronismos químicos en los pigmentos, lo que indica el uso de materiales sintéticos recientes. La mención de anacronismos químicos y de la curadora jefe Elara Chen fue una confirmación irrefutable. La Sra. Chen había comprendido el código y actuó con la competencia que él esperaba. Se dejó caer pesadamente en el sofá, sintiendo la textura áspera y desgastada de la tapicería. La radio seguía transmitiendo la voz del locutor, ahora citando fuentes cercanas a Arthur Vance, que minimizaban el escándalo, sugiriendo un malentendido o un análisis preliminar erróneo. La defensa ya estaba en marcha. La máquina de control de daños de Vance intentaba silenciar la verdad. Leo sintió una mezcla de náuseas y una extraña y fría satisfacción. Él, el hombre en el escalón más bajo de la jerarquía, había derribado el pilar central de la arrogancia del magnate, usando solo lo que tenía en la cabeza. Se quedó mirando la taza manchada sobre la alfombra, oliendo el dulce y pegajoso aroma del café derramado. La radio sonaba distante ahora, a pesar del mismo volumen. Le zumbaban los oídos con la adrenalina tardía. Se levantó y se acercó de nuevo a la ventana, observando la calle. Era una mañana de martes cualquiera, pero para él, el mundo había cambiado para siempre. La invisibilidad de su existencia acababa de salvar la reputación de un museo que lo había humillado y expuesto la incompetencia del hombre que lo había despreciado. El acto no había sido una venganza, sino la integridad profesional llevada al extremo, arriesgada por un principio ético que Vance apenas entendía. El olor de la mañana, la mezcla de aire frío y gasolina, era ahora el olor de la libertad, pero también el de la amenaza inminente. La voz del locutor continuó describiendo la confusión que se vivía tras bambalinas en el museo. La previsible caída de las acciones de la compañía de Vance debido a un error de juicio y la promesa de una rigurosa auditoría de la adquisición. Leo apagó la radio con un clic brusco. El silencio regresó al apartamento con una fuerza ensordecedora. Ya no necesitaba escuchar. La información estaba en su interior, concreta e irreversible. El olor a café derramado, la mancha oscura y creciente en la alfombra, era la única evidencia física de su reacción. Un pequeño desastre personal en medio del gran escándalo público. Se quedó allí, de pie en medio de la sala, sintiendo el peso de su conocimiento y el vacío de su soledad. Había cumplido su silencioso juramento al arte, pero ahora estaba a la deriva. El triunfo era silencioso y peligroso, una victoria que jamás podría reclamar. Caminó lentamente hacia la ventana, observando cómo el sol ascendía en el cielo. El reflejo borroso en el cristal mostraba a un hombre cansado, con los ojos hundidos, pero con un rastro de fuego frío en la mirada, el fuego de una convicción inquebrantable. Su uniforme yacía amontonado en el suelo, y ya no era el conserje ni el antiguo restaurador, sino el portador de un secreto que estaba destruyendo la reputación de un imperio. Sabía que la Sra. Chen, la curadora, haría la conexión. Era demasiado lista como para no rastrear la anomalía. No hoy, tal vez no mañana, pero el tiempo era limitado. Cogió su mochila, sintiendo el peso familiar de su cartera y llaves. El olor seco y a papel de la mochila era el aroma del viaje inminente. Miró la taza manchada sobre la alfombra una última vez, y la imagen se le quedó grabada. El evento simplemente había sucedido y había terminado. Su vida
A partir de ese momento, estaría dividida por el antes y el después de esa nota. No había moraleja ni recompensa, solo el recuerdo del azul anacrónico y el aroma de la seda arrogante de Vance. Abrió la puerta, la cerró silenciosamente